Hablemos de familia, cielos abiertos tu radio. Padres, madres e hijos, hablemos de familia. Hablemos de la fe, la esperanza y el amor. Hablemos de familia, cielos abiertos tu radio. La fe, la esperanza y el amor prevalece, y lo que más prevalece es el amor de Dios, donde extiende su misericordia todos los días con cada uno de nosotros. A pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, siempre debemos descansar en el Señor, donde su palabra dice que Él tiene el control absolutamente de todo. Incluso la palabra nos enseña que todos los cargados y trabajados vengan a mí, que yo os haré descansar. Y hoy el Señor nos permite pues traer a colación un tema muy importante aquí en Hablemos de Familia a través de Suba Alternativa y Cielos Abiertos tu radio.com. Y como vamos a hablar sobre 7 cosas que no debemos hacer nosotros los padres con respecto a la educación de nuestros hijos, la palabra es sabia, la palabra es viva y es eficaz. Y por eso dice en Proverbios, capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Es hora de que pensemos en que realmente nuestros chicos, nuestros niños, nuestras niñas necesitan principios, necesitan valores, pero lo más importante, el temor al Señor. Así que les invitamos a que nos acompañen en el transcurso de este programa, de este espacio, Hablemos de Familia, 7 cosas que no debes hacer en la crianza de tus hijos. Damos gracias al Señor por sus vidas, por la vida de Auranely Díaz, y también doy gracias al Señor por tu vida, Dani. ¿Cómo estás? Bueno, un saludo muy especial para los oyentes de Cielos Abiertos tu radio.com y también los oyentes que nos acompañan a través de Suba Alternativa. Qué bueno estar nuevamente en contacto y aprovechar estos espacios para poder dialogar sobre la familia. Todo esto con un enfoque de principios y valores, ir a la palabra de Dios, aprender de lo que enseñan las Escrituras, de lo que ha dejado Dios para que seamos nosotros edificados y así, bajo la guía, la dirección del Señor, podamos construir familias saludables, familias que honran al Señor. Así es, familias que honren al Señor, que todos podamos darle la gloria y la honra al Señor, porque ese es el propósito de nuestras vidas. Y hay algo que nos cuesta muchísimo a nosotros, los hombres y mujeres, cuando queremos conformar una familia y traer hijos a este mundo, pero muchos siempre empezamos con demasiados temores. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que si no somos responsables con nosotros mismos, ¿cómo vamos a ser responsables con esas nuevas vidas que vienen, con esas nuevas generaciones, con los hijos que son una bendición? Entonces, pues bueno, qué bonito empezar con la primera pregunta, y es precisamente ¿por qué nos cuesta tanto la crianza de nuestros hijos y hay un temor con respecto a ello? Sí, claro, y es que sin duda, cuando hablamos de la crianza, estamos hablando de responsabilidad. Y allí comienza como la problemática, porque cuando se nos habla de asignaciones, de responsabilidad, de desarrollar labores, pues eso no nos cae muy bien. Y entonces podemos mirar algunos puntos para poder desarrollar. Entonces, lo primero es porque generalmente desechamos la palabra de Dios. Pensamos que la palabra de Dios no habla sobre la crianza, quizás habla de Dios. Muchas personas no tienen presente de qué es lo que vamos a encontrar en la Biblia. ¿Sí? Entonces unos dicen, no, es la palabra de Dios. Ah, bueno, allí encontramos a Dios. Pero dejamos atrás que a través de la Biblia vamos a encontrar el plan de salvación. Pero no solamente el plan de salvación, sino cómo se comportan los creyentes, los cristianos. Aquellos que estaban en oscuridad y han pasado a luz
por pura gracia. Entonces, allí encontramos también cómo se comporta el cristiano, cómo es luz en las tinieblas. Entonces, eso es muy importante. Pero también tenemos que reseñar porque el ser humano, nosotros como padres, preferimos los métodos humanos que ir a la palabra de Dios, ¿cierto? Para nosotros es mucho más fácil, bueno, ir quizás a un taller de padres, y con esto no estoy diciendo que no sea productivo, pero primero debemos ir a la palabra de Dios, primero tenemos que instruirnos en lo que enseña la palabra de Dios y después participar quizás de esos talleres. Pero preferimos esos métodos humanos, ¿por qué? Porque de todas maneras, ¿qué está ocurriendo? Confiamos más en esos métodos que en la palabra. Así ocurre, es la verdad, eso pasa. También porque es más fácil que otras personas enseñen a nuestros hijos. ¿Sabes? Muchas veces nosotros asumimos que esta es una responsabilidad muy grande y entonces pensamos que aquellas personas que tienen la pedagogía, que tienen la paciencia, pues se van a encargar de la crianza de nuestros hijos. ¿Cuántas veces tú no has escuchado decir esta frase? Es que no tengo paciencia con ellos. ¿La has escuchado? Muchísimo, incluso la dije yo muchas veces. Ah, bueno, fijémonos que entonces optamos que otras personas estén en la crianza de nuestros hijos. Otro es porque manifestamos que no se nos enseñó a ser padres, que no encontramos un manual, que nuestros papás no nos dijeron, que dentro de la sociedad no se nos informó cómo ser padres. Entonces omitimos ello y se nos vuelve una carga, se nos vuelve algo pesado. Pero todo esto se resume en una sola palabra, en pecado. Ahora, digamos lo siguiente para que los oyentes puedan comprender. Y es que el hombre, cuando fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero dentro de lo que el hombre estaba desarrollando en el huerto del Edén, se le dijo o se le entregó unas instrucciones. El hombre desobedeció. Al desobedecer, todo lo que tiene que ver con Dios le cuesta. Uno. Dos, todo lo que tiene que ver con Dios, el hombre lo ve distorsionado. Tres, el hombre realmente está de espaldas a Dios. Si ves, le cuesta porque dice, ah, sí, Dios, sí, 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 pero a la final no hace nada. Pero entonces todo lo malinterpreta, lo distorsiona. Y en el fondo, pues lo que vamos a ver es que el hombre está de espaldas a Dios. Por eso es muy interesante la pregunta que has planteado, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿por qué nos cuesta tanto? Y entonces la respuesta es por el pecado propio, que nos cuesta asumir responsabilidades, nos cuesta tener paciencia, nos cuesta mantener un diálogo fluido donde quizás la otra persona está entregando información que a nosotros pueda ser de utilidad, pero decimos, no, nos cuesta, o estamos cansados, o nos quedamos dormidos, o tenemos mucho que hacer, pero eso no es importante, la crianza de nuestros hijos. Aunque muchos dirán, no, sí es importante, pero la pregunta es, si es importante, ¿por qué no lo desarrollas, no? Entonces, bueno, yo creo que con eso podemos dar respuesta a la pregunta que se ha planteado. Sí, ahora también vemos que nosotros, los padres de familia, actuamos de una forma facilista, ¿no? Sí, Ahora todo es el facilismo, y el todo es facilismo por internet. todo es por internet, más fácil, entre comillas, educarlos. Tenemos más herramientas y entre más herramientas tenemos, pues más perezosos y más negligentes Sí, nos cierto, convertimos la cierto. mayoría, no todos los padres, pero sí la mayoría. Negligente, sí somos los padres con respecto a instruir a nuestros hijos en la enseñanza de las cosas de Dios y de la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Así que, bueno, ya sabemos que nos Sí. cuesta a nosotros los padres la crianza de nuestros hijos por el pecado, por negligencia, por pereza, porque no queremos informarnos y tener pues como alguna información, valga la redundancia,
y poder leer para instruirnos y poder también nosotros mejorar como padres y en la crianza de cada uno de ellos. Ahora, pues tú decías algo importante y es que debemos ir a la palabra del Señor. A Sí. propósito, ¿qué nos enseña la palabra del Señor con respecto a la crianza de nuestros hijos? Bueno, recordemos que nosotros venimos haciendo una secuencia con respecto al tema de los hijos. Ujú. Nos hemos enfocado en el Evangelio por las edades y ahora estamos mirando también lo que no debemos hacer dentro de esa crianza. Así que algo muy importante es que la Biblia sí tiene que decir sobre la crianza de los hijos. Las personas, si hacemos una encuesta y vamos y les preguntamos, oye, ¿tú sabes que la Biblia dice sobre la crianza? Dice, uy, No no, creo que sabía. no, no, hasta ahora me estoy enterando. El dicho popular por acá en nuestro país, hasta ahora me estoy desayunando, ¿no? Sí. Entonces, sí, la Biblia tiene mucho que decir. Y nosotros hemos tomado un pasaje en el cual vamos a hacer referencia y es Efesios capítulo 6 versículo 4. Este es un pasaje muy, muy interesante, Efesios 5, Efesios 6. ¿Por qué? Porque nos está hablando de la familia y nos está hablando de las relaciones con los demás. Muy interesante. De alguna forma es poder entender nuestro comportamiento como personas que hemos sido rescatados por Dios. También es muy interesante el poder enfatizar en lo siguiente. Entender las escrituras es gracias a Dios. Tener deseo por las escrituras es gracias a Dios. Vivir las escrituras es gracias a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos lo pueden hacer. Pero aquel que dice, oiga, pero ¿cómo así que no todos? ¿Qué debería hacer? Pedir, orar, reconocer, depender de Dios. ¿Sí? Esto es muy interesante. No todos pueden, pero entonces, ¿qué debemos hacer? Pídele al Señor. Pídele al Señor que puedas entender las escrituras y darte cuenta que necesitas un Salvador, que tu condición es de pecado. El pecado es transgresión de la ley y que es pecado es rebeldía contra Dios. Es ir en contra de las normas de Dios. Es hacer lo que Dios aborrece. Eso es. Lo contrario a Completamente. lo que Dios realmente quiere. Por eso la misma palabra dice que no hay ninguno bueno, ninguno justo, no hay ni siquiera uno. Y muchas veces nosotros nos creemos buenos. Sí, Muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien porque trabajamos, porque se provee en el hogar. Aparentemente a nuestros hijos no les hace falta nada. Otros pues sencillamente sufren por no poder suplir totalmente las necesidades de sus hijos y entonces eso puede hacer parecer que son buenos padres, ¿verdad? Aquí no sí. estamos para juzgar a ningún padre de familia. Estamos diciendo cuál es el concepto, el pensamiento que nosotros podemos tener, pero también debemos reconocer que nos falta mucho y que eso que nos falta solamente lo puede dar el Señor. Así El es. Señor es el que da Así la es. sabiduría a través de su palabra. Nosotros tenemos pensamientos del mundo y la única forma de ir limpiando nuestra mente es que el Señor renueve nuestros pensamientos, porque la palabra dice que vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, porque mis pensamientos y mis caminos son más altos, dice la palabra del Señor. Sí. Esto quiere decir que la sabiduría real, propia, esa sabiduría santa, esa sabiduría genuina, solamente la podemos tener a través del Señor. Correcto. Y muchos dirán, yo nunca oro, porque pues por ejemplo tú estabas diciendo que algo que debíamos hacer era pedir, orar. Y de pronto, de verdad, yo he escuchado personas que dicen, ayúdeme a orar porque yo no sé cómo orar. Y aunque el tema no se Oh. trata de la oración, ¿por qué no damos como algunos indicios antes de ir a la tercera pregunta, si estás de acuerdo? Claro, y no hemos mirado el pasaje tampoco, ¿no? Ajá, sí, Ahora, yo creo que en algún momento tenemos que hacer un programa sobre la oración, sí. entonces lo haremos. Pero bueno, ¿qué es orar? Es hablar con Dios, es pedirle a Dios. A través de la oración reconocemos que Él es grande, que Él es poderoso y le pedimos en dependencia de Dios, ¿sí? Le pedimos, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, yo necesito entender la Biblia, muéstrame realmente qué es lo que hay en la Biblia, muéstrame esos tesoros que están allí. Es hablar con Dios, es hablar con Dios. Bueno, el pasaje, El pasaje de el pasaje Efesios. es
Efesios 6:4, que hacíamos referencia al contexto que habla de las relaciones, de la familia, y Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, la escritura dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que lo que vamos a mirar con este pasaje es la puerta para la siguiente pregunta, porque la primera parte de este pasaje dice, y vosotros padres, Sí. no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, aquí tenemos algo muy importante que la Escritura nos enseña, no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Y entonces vamos a mirar, como el título del programa son 7 cosas. Y entonces, pero primero, Así pues es. tengamos la pregunta para que haya claridad, ¿no? Claro, recordamos a toda la audiencia que están escuchando Subalternativa y Cielos Abiertos, turradio.com. Sí. Y precisamente aquí en este espacio de Hablemos de Familia estamos abordando el tema de 7 cosas que no debemos hacer nosotros los padres de familia en la crianza de nuestros hijos. Ya vimos por qué nos cuesta tanto la crianza de nuestros hijos, la primera. La segunda, que nos enseña la palabra del Señor. Y la tercera, vamos a ella, cuáles son esas 7 cosas que no debemos hacer en la crianza de nuestros hijos, donde ya prácticamente nos adelantaste la primera y es no provocar a nuestros hijos pues en esa ira, ¿no? Claro, entonces, de no provocar a ira a nuestros hijos, vamos a desprender estos 7 puntos. El primero es, no debemos ser padres sobreprotectores. No debemos ser padres sobreprotectores. ¿Qué entenderías sobre ese punto de ser sobreprotectores? Bueno, cuando le ponemos todo en bandeja de plata a nuestros hijos, ¿verdad? Donde antes de enseñarles cómo empezar a ser responsables, que uno dice, no, todavía está muy pequeño, todavía tiene una corta edad, pero no, es que desde muy chiquitos ya los niños van entendiendo, van comprendiendo cuando nosotros les vamos hablando, mira, todo tiene un puesto, aquí está la ropa sucia, debes tender tu cama, unas reglas que hay en el hogar. Entonces, a veces sencillamente, pues nosotros no cumplimos eso Sí. porque le ponemos todo en bandeja de plata a nuestros hijos, o sea, no les ponemos como ese tipo de obligaciones, de pronto, puede ser, por ahí nos Sí, va la bueno, situación. cuando hablamos de esa sobreprotección, estamos generando que nuestro hijo no desarrolle o nuestros hijos no desarrollen su independencia. Ajá, Porque si van a salir, cuidado, no vayas por allá, no vayas por otro lado, ¿sí? De igual forma, si le estamos enseñando a preparar unos alimentos, cuidado con esto, no toques esto, mira que debes tener mucha atención con esto. Entonces, en el pequeño lo que se genera es inseguridad, inseguridad. Así que no estamos confiando en ellos y no le permitimos entonces desarrollar su independencia. Y entonces nosotros queremos mantenerlos siempre en el control estricto de todo, ¿sí? Sobreprotección. ¿Qué ocurre cuando hay esa sobreprotección? Lo decíamos anteriormente, se generan inseguridades. ¿Y qué va a pasar cuando nuestro hijo sea adolescente, sea joven y aún pues ya esté en edad para casarse? Pues esa inseguridad le va a perseguir porque no permitimos generar esa independencia, ¿sí? En este caso, también para nosotros como padres es importante enfatizar en ello, ya que lo que estamos haciendo con esa sobreprotección es realmente un mal para nuestros hijos. Que ellos no tengan una independencia, sino que realmente cuando estén grandes sigan siendo dependientes de nosotros. Ese es el primer punto. Vamos a mirar ahora el segundo, porque recuerda que son 7 puntos, son bastantes. Lo siguiente es, no debemos mostrar favoritismos cuando hay varios hijos. cuando hay varios hijos, Y ¿cierto? eso es notorio, a veces dice uno que no, pero aunque nosotros solamente tenemos un hijo, pero sí he visto en muchas familias donde se nota el favoritismo, así muchos padres no lo admitan, sí hay un favoritismo, donde se es más especial con ¿Y por uno, qué crees donde... que se da eso? No, pues por el pecado, pero... Eso es muy bien. Correcto, eso se da por el pecado, es que ahí está todo.
Qué interesante porque ojalá también nuestros oyentes en sintonía y muy pendientes del programa puedan entender todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí, Por el pecado. Entonces, lo que observamos es que muchas veces cuando hay varios hijos, entonces empieza el favoritismo. Y esos favoritismos se dan en diferentes etapas, ¿no? Porque se muestra que uno es más obediente que el otro, entonces empieza el papá y la mamá a tener más observancia por ese que es más obediente, ¿sí? O quizás el otro es más atento con el papá y con la mamá y el otro no es tan atento y empiezan los favoritismos. Pero todo eso tiene que ver con el pecado. Pero ibas a mencionar más cosas, sí, ¿no? también he visto Sí. donde los padres se inclinan mucho con los hijos que ven, entre comillas, débiles, ¿no? O sea, uno los ve Mm, como que se desarrollan más, como que se defienden más fácil en sus quehaceres, en sus actividades, en sus responsabilidades, pero hay hijos que precisamente son más inseguros y no los deja uno que se desarrollen bien, entonces siempre estamos como ahí al pendiente, siempre generalmente el travieso, el que le saca a uno las canas, sí, le sacan a uno el mal genio, pero siempre quiere sobreproteger y siempre se crea un favoritismo, incluso, perdón el término que voy a utilizar porque no sé si en algunos países esto se ve bien visto, pero es alcahuetería. Alcahuetería es permitirle todo a los hijos y no disciplinarlos en amonestación, en amor, pues porque el Señor al que ama disciplina y si amamos a nuestros hijos debemos disciplinarlos. Ahí, pues bueno, esa también sí, es otra forma en la que los padres se inclinan más hacia uno de sus hijos, ¿no? correcto. Bueno, entonces ya vamos en el segundo, tercero, son Ujú, 7. son 7. Cuando somos severos en la exigencia. Somos severos en la exigencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ellos están estudiando y nosotros les pedimos que deben ser excelentes en todo. En todo. Entonces, en los deportes, primero. En el estudio, primero. En todo lo que hagan, primero. Y de todas maneras, sí debe haber un grado de exigencia, pero recuerda aquí la palabra severos. Es decir, no dejamos pasar absolutamente nada y tenemos un control estricto sobre ellos. Y olvidamos que ellos están aprendiendo, que ellos están en diferentes etapas de su vida y que ellos necesitan comprensión y diálogo. Olvidamos todo eso, Ujú. lamentablemente, y exigimos y exigimos y exigimos. ¿Y para qué exigimos? Porque queremos sacar pecho de nuestros hijos. Si es Ujú. el primero en los deportes, es que mi hijo es el primero en los deportes. Si es el primer puesto en el colegio, es que mi hijo. Sí, es para decirlo. No es para quedarnos callados, sino para Ujú. compartirle a los demás, es que Por mi el hijo. pecado, Y por eso es por querer el mostrar, pecado. no, sí, la gente va a decir, oiga, pero ellos están exagerando, pero es que nosotros sencillamente hemos normalizado el pecado. Por eso con más frecuencia pecamos, porque es Sí, por sacar pecho, eso que es orgullo, como por mostrarme, como que yo sí soy un mejor padre porque mi hijo, mi hija o mis hijos sí están andando, mejor dicho así, con esa firmeza por lo que tengo un carácter severo, exigente con ellos, donde no pasó absolutamente nada. correcto. Entonces, si ves, cada una de esas situaciones es por el pecado. Y muy interesante Ujú. el comprender ello. Vamos con la siguiente, que es la cuarta. Ajá. Cuando no los corregimos. Uf, Cuando no los corregimos. eso sí que se ve ahora muchísimo. Entonces, los padres hoy en día no corrigen a sus hijos. No. No los corrigen por varias razones. La primera, porque quizás ellos no recibieron corrección tampoco de sus padres. La segunda es porque sí recibieron mucha corrección y dijeron, no, yo sí no voy a ser así con mi hijo, yo no voy a, digamos, dar castigos. Bueno, dentro de las escrituras se habla mucho de la varita, ¿no? La varita para los pequeños. Entonces, nada de eso, absolutamente nada de eso. Y lamentablemente, no tener claro eso es dejar que la rebeldía de nuestros hijos aflore. Por el pecado, porque todos caminamos en pecado, por eso necesitamos de un Salvador.
¿Y quién vino a este mundo a, por supuesto, a limpiarnos de todo pecado? Pues nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros no corregimos a nuestros pequeños, eso va a aflorar tremendamente la rebeldía de nuestros pequeños. Ujú. Imaginémonos estos pequeños de 3 a 4 años, 5, botados en el piso, haciendo sus populares pataletas. No se le dice nada. ¿Cómo hace esa mamá y ese papá? Complicado. Complicado, ¿no es cierto? No, ya se dejan dominar y manipular por los hijos. Y los hijos a corta edad son los que tienen el control de los padres, ya no son los padres los que tienen esa autoridad. Yo digo que no, o sea, es difícil ya ver esa autoridad, se ha perdido muchísimo. Claro, Ya claro. los chicos son los que manejan todo y lo manipulan a uno y uno dice, no, pero si es un niño, es una niña de 3, 4 años, 5. Sí, uno desde que nace es pecador y entiende uno, pues tiende uno como a Claro. manipular la situación. Bueno, sigamos. Pasamos al quinto. Correcto. El quinto es cuando los maltratas con palabras ofensivas. Usted no sirve para nada, usted es bruto, usted es torpe. Esas palabras también son muy recurrentes, ¿no? Sí, Esas palabras se dan obviamente también por el pecado, pero son muy comunes porque se exasperan los padres cuando el niño no hace las cosas bien, cuando el adolescente no hace caso, cuando el pequeño pues no recoge sus juguetes o cuando de todas maneras resultan quizás ya también se les ha dado una orden y le faltan el respeto a los padres, ¿no? o no tienen un muy buen nivel académico y les dicen, usted no sirve para nada. Sí, correcto, correcto. Tristemente se da esas situaciones. Entonces, lo que estamos viendo es que con las palabras estamos ofendiendo y ellos van a crecer con ese dolor en el corazón, van a crecer con esa inseguridad y también van a crecer con cierto tipo de resentimiento. ¿Sí? Así es. Y inseguridad, ¿por qué? ¿Sabes? Si a ti te dicen o a uno le dicen es que no sirve para nada, pues uno se lo empieza a creer. Y realmente, pues uno necesita al Señor para poder ser útil, pero también debemos entender en esta sociedad de que, bueno, yo puedo realizar un oficio, yo puedo realizar una labor, yo me puedo desarrollar como profesional y yo puedo ser bueno en ello. Sin embargo, si no tengo a Dios, pues siempre tendré un vacío en mi corazón. Siempre tendré un vacío en mi corazón. Y pues nosotros, cuando utilizamos esas palabras ofensivas, estamos maltratando, estamos hiriendo a nuestros hijos. Y de alguna forma esas palabras ofensivas también tienen que ver con un rechazo a Dios, porque somos creados a imagen de Dios, a pesar de que pues tenemos una distorsión por el pecado, ¿no? De la imagen de Dios. Entonces nuestras palabras deberían ser otras. Así que por eso vale la pena ahorita mirar un poco la contraparte, ¿no? De cada uno que podemos hacer muy rápidamente. Bueno, 6. Cuando los castigos son demasiado severos, también, Y ¿no? cuando se va la mano. Se exagera Antes uno. se exageraban los padres golpeando a los hijos. Uy, sí. Si no era con el alambre, era con El la cable, la plancha, con el plancha. cable, sí. Bueno, y no el cable, sino con la Con la propia plancha. plancha. Sí, incluso recuerdo en mi época de colegio que sí, Sí. fue hace muchos años. ¿Con la regla? Con la regla. Aparte, los profesores eran con la regla. Sí, Si uno no. no sumaba y todo era con la regla. Sí. Le decía, bueno, pongan la mano y era con la regla. Veía que si algún chico, yo tuve una compañera en el colegio donde le cogió como una moneda en esa época de 5 pesos a la mamá. Sí. La mamá se dio cuenta y lo que hizo fue ponerle la mano en el fuego, en la Ah, candela, la quemó, en la la, quemó. y yo, entonces ya nos vamos nosotros como padres a una cosa exagerada y cuando decimos la varita es una reglita de acuerdo a la edad del niño. Y eso no es como algo de madera, pero sutil donde sientan es la autoridad y hay una parte específica donde no vamos a maltratar a nuestros hijos, sino que sientan precisamente la autoridad, porque cuando se menciona la vara, de pronto algunos
no saben a qué nos referimos como tal. Sí, cierto, es cierto. Entonces ya se va uno al extremo, ¿no? Sí, Unos porque no corrigen y otros porque lo hacen severamente. severamente. Con lo que tienen a la Encuentren. mano, lo botan, ¿sí? Y finalmente, cuando no les ponemos la atención debida. No se le pone la atención debida y ellos quieren decirnos cosas, los pequeñitos quieren hablar con nosotros, no fue esto en el colegio, pero no tenemos tiempo. Pero miremos rápidamente una contraparte porque sé que el tiempo avanza y así podremos llegar a las conclusiones. Correcto. Entonces, como una pequeña contraparte. Entonces, por ejemplo, eh, no debemos ser esos padres sobreprotectores, ¿no? Lo que debemos entonces es generar confianza en nuestros pequeños. No debemos mostrar favoritismos, entonces lo que debemos ser es equitativos con nuestros hijos, hacer el mayor esfuerzo. No, cuando somos severos en la exigencia, debemos realmente equilibrar. Sí debemos exigir, pero todo debe ser equilibrado. Los debemos corregir de forma equilibrada y de acuerdo a las enseñanzas que recibimos de la palabra de Dios. En ningún momento debemos utilizar palabras ofensivas. En ningún momento. Nada de eso. Sí. Debemos erradicarlo. Y por supuesto debemos poner atención fomentando el diálogo y preguntando a nuestros pequeños y adolescentes cómo les está yendo en el colegio y qué fue lo que hicieron. Debemos fomentar ese diálogo. Pero antes de avanzar a la siguiente pregunta y empezar a desarrollar las conclusiones, bien vale la pena señalar lo siguiente. Es que todo eso lo hacemos porque el pecado ronda a los padres. Y de acuerdo a lo que veíamos en Efesios capítulo 6, versículo 4, donde dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es muy fácil provocarlos a ira, para que ellos entonces se desanimen, para que ellos caminen en inseguridad y para que ellos empiecen a tener un corazón lleno de resentimiento. ¿Qué es lo que puede ocurrir con todo eso? Es que vamos a tener hijos en la adolescencia rebeldes, con la mayor expresión de rebeldía, ¿no? Con la mayor expresión, rebeldes. ¿Por qué? Porque no fuimos atentos para entregar una instrucción a nuestros hijos. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Como padres, debemos tomar el consejo de las Escrituras. Debemos tener la importancia de las Escrituras. Allí encontramos una guía que es la palabra de Dios, corrigiéndolos. Una guía para animarlos. Una guía donde se muestra el verdadero amor. Y ese amor está plasmado en nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino a este mundo y Él fue muy paciente con los pecadores. Muy paciente. Demasiado paciente. Les enseñó, los animó, los cuidó a través de la alimentación y por supuesto ¿Soportó? todo eso fue de ejemplo. Lo soportó, claro. Soportó todo. porque a muchos que sanó, a muchos que animó y todo, muchos le dieron la espalda. Correcto. Y soportó correcto. muchas cosas. Correcto. Entonces, quiero repetir una vez más estos 7 puntos y bueno, ya podríamos entrar entonces en las conclusiones. No debemos ser sobreprotectores, no debemos mostrar favoritismos, no debemos ser severos en la exigencia, no los no debemos corregirlos De una forma severa. con esa forma severa. Cuando no aplicamos disciplina diligentemente, cuando utilizamos malas palabras y viene la ofensa, cuando los castigos son demasiado severos y cuando no le ponemos atención debida. Entonces, así se provoca a ira a los hijos. Por eso, la advertencia de las Escrituras es:
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. En el amor debemos hablarle, en el amor debemos pues corregirles y disciplinarlos. Bueno, entonces es hora de ir a nuestras conclusiones. Les recordamos que están escuchando Subalternativa y cielosabiertosturradio.com, donde estamos haciendo mención a 7 cosas que no debemos hacer nosotros los padres con respecto a la crianza de nuestros hijos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, vamos a ir con las conclusiones. Vamos a ampliar acá un poco estas conclusiones antes de llegar a la parte final, que es la que más te gusta, ¿no? El resumen. Pero nos vamos a demorar un poquito en estas 3 conclusiones. Bueno, lo primero es que debemos ir a la palabra de Dios. Ahora, padres, esos padres que de alguna forma dicen, bueno, es que yo no sé nada de la palabra de Dios. ¿Cómo comienza todo? Exponiéndonos a escuchar la palabra. Es decir, busquemos una iglesia bíblica, una iglesia sana, donde se explique la palabra. Muchas personas dicen, no, pero es que las iglesias, no, eso no. Pero hay iglesias sanas. Hay iglesias donde se comparte la palabra. Así que nosotros debemos escuchar la palabra, ya que la Escritura nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que tenemos que ser instruidos en la palabra. Futuros padres, no pierdas tiempo. Desde ya prepárate en la palabra de Dios. Y aquellos que están ya ejerciendo como padres, vayan y prepárense en la palabra de Dios en iglesias sanas. Cuando hablo de iglesias sanas, estoy hablando de iglesias que van a las Escrituras, las estudian, las exponen, explican el pasaje a través de un contexto y por supuesto eso lo llevan a Cristo y lo contextualizan para nuestro tiempo, ¿cierto? Entonces es muy importante tener presente ello en este primer punto. Así que debemos ir a la palabra de Dios. En la palabra de Dios vamos a encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento guía. Por ejemplo, vamos a ver una situación en particular en el libro de Génesis. Tenemos allí la situación de 2 hermanos. Estos 2 hermanos tenían rivalidades, pero también los papás tenían favoritos. ¿Sí? Así es. No sé si tú tienes presente esa pequeña historia que nos narra la Escritura, y es la historia de Esaú y Jacob. ¿Sí? Entonces, allí vamos a encontrar precisamente que había favoritismo, ¿sí ves? Vamos a encontrar uno muchas era el historias. favorito del padre, el otro de la madre, Sí, y todo lo que se hizo en esa historia, ¿no? O sea, todo lo que hizo una madre para que su favorito realmente liderara. sí, correcto. Entonces, démonos cuenta de que en la Biblia vamos a encontrar muchas cosas. En el libro de Proverbios, la sabiduría, de cómo adquirir la sabiduría, cómo el padre guía a su hijo para la sabiduría. Sí, es muy interesante. También vamos a mirar el Nuevo Testamento, las instrucciones que se entregan en las cartas paulinas, los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos variedad, mucha información. Pero, por supuesto, algo que es fundamental, allí encontramos el plan de salvación. El plan de salvación para el hombre. Porque el hombre sin Dios está completamente perdido. El hombre sin Dios no tiene esperanza. El hombre sin Dios no tiene consuelo. Así que, bueno, ese es el primer punto. Pasemos al segundo. Y es lo que tú habías dicho, ¿no? Tú habías hablado de la oración. Sí. Pidamos en oración entender y vivir la palabra. ¿Cierto? Entonces, dentro de las conclusiones, una vez más, hagamos una breve referencia a la oración. La oración es invocar el nombre de Dios. La oración es hablar con Dios. Pero se trata de poder entender de que Dios es grande y que nosotros somos dependientes de Él. A veces las personas utilizan la oración para mandar a Dios o para Yo que... decreto, o sea, Sí. yo le doy órdenes a Dios. Sí, Tiene que ser, tiene que cumplirse lo que yo quiero. entonces no, eso no es así.
La oración es en sumisión, la Sí. oración es en humildad, En reverencia. en reverencia a Dios, pidiéndole, Señor, dame entendimiento. Yo quiero poder comprender y ver tu grandeza. Yo quiero entender cómo es vivir la palabra de Dios, el Evangelio. Dame esa luz necesaria, porque lo que he leído no lo estoy entendiendo muy bien, pero veo que soy una persona rebelde ante ti. Veo que transgredo tus normas, ¿sí? Todo eso se va formando una relación con Dios. El Señor se vuelve personal, una relación, ¿no? Y miremos entonces, el tercer punto es esforzarnos en el Señor para poder tener una crianza adecuada para nuestros hijos. Cuando digo esforzarnos en el Señor, no es que lo hagas bajo tu propia opinión, sino que le pidas al Señor fuerzas. Porque podemos leer la palabra y hacer todo en nuestras fuerzas. Y no vamos a tener La dirección un buen correcta. resultado. Ajá. Sí, no vamos a tener un buen resultado, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver allí es decepción, lo que vamos a ver allí es tristeza y lo que vamos a ver allí es hijos que se desvían del camino. Ahora, dentro de estas conclusiones es poder tener aliento de que nuestros hijos puedan ser salvados por el Señor. Todos nacemos en pecado. Todos nacemos en pecado y en Sin rebeldía. excepción. Sí, todos. Y todos necesitamos del Salvador. Correcto. Así que nuestra esperanza es que nuestros hijos puedan ser salvados por el Señor. Expliquemos esto de la siguiente forma. Cuando el hombre desobedeció, entonces, a partir de allí, por generaciones, todos quedamos desobedientes. Así que todos nacemos con eso que se llama el pecado original. Y en la medida que vamos creciendo, entonces eso se va agrandando. Porque realmente el pecado es algo que nos persigue. Por eso necesitamos del Señor. Mira que tú decías, ¿y por qué decimos que nosotros no tenemos tiempo para nuestros hijos? ¿Por qué decimos que no tenemos paciencia? Es por el pecado. Pero mira que eso no lo vemos como pecado, no lo reconocemos como pecado. Tú muy bien lo decías, la gente no reconoce el pecado. Sí, pues normalizamos tanto el pecado que ni nos damos cuenta que estamos pecando cuando estamos inconscientes, aunque muchas veces sabemos que actuamos o obramos mal, pues siempre buscamos la forma de justificar nuestro carácter, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, etcétera, etcétera. Pero aquí no importa lo que ustedes piensen o nosotros pensamos, sino acá lo que importa es lo que piensa Dios. Y eso lo pueden escudriñar a través de las Escrituras. Están escuchando Su Alternativa y Cielos Abiertos, tu radio. Sí, y antes entonces de pasar al resumen, pues solo en el Señor podemos avanzar. Solo en Él. Solo en el Señor podemos avanzar. ¿Qué quiere decir esto? Aquí estamos entregando unos tips, unas guías, unos consejos, pero tú tienes que ir al Señor. Si no, todo esto quedará en palabras. Así es. Todo se queda en palabras y nada prácticamente en acciones. Así que es hora de actuar, mis queridos padres. Vamos entonces a nuestro segmento de el resumen a través de Su Alternativa y Cielos Abiertos, tu radio.com, pasaporte a una nueva vida, aquí en Hablemos de Familia. 7 cosas que no debes hacer en la crianza de tus hijos. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y empezamos con la pregunta. Primero, ¿por qué nos cuesta tanto la crianza de nuestros hijos? Bueno, tenemos varios puntos para resolver esta pregunta. Lo primero, porque desechamos la palabra de Dios. Segundo, porque preferimos los métodos humanos en la crianza que la enseñanza que nos entrega el manual de vida que es la Biblia. Tercero, porque es más fácil que otros críen, enseñen
a nuestros hijos y nosotros así evadir la responsabilidad de la crianza. Cuarto, porque decimos que nadie nos enseñó a criar a nuestros hijos y que eso es complicado. Pero todo esto se encierra en una sola palabra para que podamos comprender y en el resumen podamos decir que es pecado. Por el pecado nos cuesta tanto asumir la responsabilidad de criar a nuestros hijos. Segunda pregunta. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre la crianza de nuestros hijos? El pasaje que hemos tomado para poder responder esta pregunta es Efesios, capítulo 6, versículo 4, que dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La primera parte de este versículo nos hace una advertencia de que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Cuando esto ocurre, los desalentamos, desanimamos y su corazón se empieza a cargar de mucho rencor. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las 7 cosas que no debemos hacer en la crianza de nuestros hijos? Así es, lo primero, no debemos ser padres sobreprotectores. Lo segundo, no debemos mostrar favoritismos cuando son varios hijos. Lo tercero, no debemos ser severos en la exigencia. Lo cuarto es que debemos más bien corregir a nuestros hijos. Lamentablemente, muchos padres no los corrigen. Quinto, cuando los maltratamos con palabras ofensivas. Sexto, cuando los castigamos con castigos severos. Sí, somos demasiado severos en los castigos. Y séptimo, cuando no les colocamos atención a nuestros niños, jóvenes, adolescentes, ya que ellos, pues, tienen que decirnos. Sin embargo, ellos llegan a una etapa después donde ya no quieren hablar con nosotros. Y última, las conclusiones. Bueno, hablamos de 3 conclusiones. La primera es que debemos ir a la palabra de Dios. Tenemos que tener ese deseo y para tener ese deseo, pues debemos reconocer nuestra condición de pecadores y así ir a las Escrituras. Lo segundo es que debemos pedir en oración para poder entender la palabra de Dios, ya que muchas personas dicen que no la entienden. En medio de todo esto también debemos acudir a iglesias sanas, donde se proclame el plan de salvación, donde se hable del evangelio, la condición del hombre, quién es Dios. Dios es santo, todopoderoso, el hombre es pecador y necesita de un Salvador. Y también, como tercer punto, debemos esforzarnos en el Señor para asumir nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Así es, no conforme a nuestra propia opinión disciplinarlos, sino conforme a la disciplina que Dios nos manda, en el amor y en ese estilo de amonestación. Recuerden también el ejemplo, recuerden la oración, recuerden la instrucción a los hijos con respecto a la palabra del Señor. Así que bueno, ya se nos acabó el tiempo. Sí, todo pasa muy rápido, ¿no? Todo pasa muy rápido y aprovecho para agradecer a los oyentes de Cielos Abiertos, de su alternativa, que siempre nos acompañan en este programa, que nos dejan los mensajes, que también nos saludan, que dicen, bueno, gracias por este programa, que lo apoyan, ¿no es cierto? Entonces, estamos muy contentos por ello y que el Señor nos permita una próxima oportunidad. Así es, muchísimas gracias al Señor en primera instancia, gracias a ustedes por acompañarnos al medio de comunicación Suba Alternativa, Oranely Díaz. También pues gracias al Señor por este espacio que es Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida. Así que nos despedimos, Dani Albeiro Aguillón y quien les habla, Diana Karina Pimentel. Bendiciones. Padres, madres e hijos, hablemos de familia, hablemos de la fe, la esperanza y el amor, hablemos de familia, Cielos Abiertos.
tu radio.